Un intervalo de confianza es un rango de valores entre los cuales podemos afirmar que está la media poblacional. Por ejemplo, si sabemos que la media muestral es cierto valor, podemos decir con un 95% de certeza que la media de la población está entre el rango de la media muestral menos 1.96 por la desviación estándar de la distribución de medias, y ese es el intervalo inferior. El intervalo superior del rango sería la media más 1.96 la desviación estándar de la distribución muestral de medias. Escrito de otra manera, sería x barra más o menos 1.96 por la desviación estándar de la distribución de medias. ¿De dónde viene el valor 1.96? Ese valor 1.96 viene de la tabla Z. Recuerden la tabla que presenté anteriormente en una lámina. Un valor de 1.96 corresponde al valor 0.475. Un valor de Z de 1.96 corresponde a un valor de 0.475. Esto está demostrado de nuevo en la tabla Z por la fila 21, columna H. Ahí ven el 0.475. Esto quiere decir que el área entre la media y 1.96 es 47.5%. Igualmente, el área entre menos 1.96 y la media es otro 47.5%. O sea que el área entre menos 1.96 y 1.96, porque la distribución normal es simétrica, es 47.5 por 2, o sea, 95%. Es decir, 95% de las medias de muestras caen en ese rango de x barra más o menos 1.96 por la desviación estándar de la distribución muestral de medias. Lo que estoy haciendo aquí es utilizando información sobre la dispersión de la distribución de muestras para poder presentar más información, para que el lector tenga más poder en términos de las inferencias que estoy haciendo. Estoy diciendo al lector qué tanta confianza tengo yo en esa media que le estoy dando, porque si hay un intervalo muy amplio, pues usted no tendrá mucha confianza en la media que le estoy sugiriendo. Pero si el intervalo, como se ve en la gráfica abajo a la derecha, es mucho más bajo, entonces usted tiene la certeza de que mi inferencia es bastante adecuada. Ese rango que estoy dando me da un nivel de confianza. Ese intervalo que estoy presentando contiene el rango que presento. En las ciencias sociales, que incluyo la economía urbana, la planificación urbana, un nivel de confianza del 95% es estándar. Es decir, el valor de 0.4375 en la tabla Z, que nos da 1.96. En otros casos uno usa un nivel de confianza del 99%, que vamos a ver cuál es el valor crítico para eso, y en algunos casos otros usan un nivel de confianza del 90%. Yo sugiero utilizar 95 o 99%, porque en las ciencias sociales tenemos toda suerte de problemas de muestreo, problemas de selección. Nunca estamos certeros de que una muestra, por ejemplo, es plenamente aleatoria, y por eso tener un estándar un poco más alto del 90% me parece importante. Si ustedes miran atrás, lo que estamos haciendo es utilizando el teorema central del límite o el límite central para construir los intervalos de confianza deseados a ciertos niveles de aceptabilidad. Los valores críticos para la construcción de los intervalos de confianza van a ser 1.96 para 95% de nivel de confianza y 2.58 para 99% nivel de confianza. De nuevo, ¿de dónde viene el 1.96? Viene de la tabla Z. ¿Y por qué?
porque cuando z es 1.96, 95% del área de la curva normal está entre menos 1.96 y 1.96. ¿De dónde viene 2.58? Ustedes miran la tabla Z, la normal estándar, 2.58 y menos 2.58 quiere decir que el 99% de la curva, del área bajo la curva normal, está entre menos 2.58 y 2.58. Quiere decir que en 99% de los casos la media de la población va a caer en ese rango que estamos dando de la media de nuestra muestra más o menos 2.58 por la desviación estándar. Y en 95% de los casos la media en la población va a caer en el rango dado por x barra más o menos 1.96 por la desviación estándar de la muestra. Ahora en términos un poquito más abstractos, x barra ya lo había presentado anteriormente, más o menos z sub alfa simplemente es el valor crítico de la tabla z, es decir 1.96 si se quiere un 95% de confianza, o 99% si se quiere un nivel de confianza del 1.96 si se quiere un nivel de confianza del 99%. ¿Qué es ese alfa que estamos presentando ahí? Ese alfa está ligado al tipo de error que se puede cometer. Es decir, si z es 1.96, quiere decir que en 5% de los casos va a ser posible que la media vaya a estar por fuera de nuestro intervalo. Es decir, está por fuera y nosotros pensamos que iba a estar por dentro en 95% de los casos. Es un error de lo que llamamos de tipo 1. Cuando estamos hablando de una proporción, igual es la proporción más o menos la z para el nivel de confianza deseado multiplicado por el error estándar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Considere usted la distribución asimétrica tirada hacia la derecha que se ve en la pantalla. Piense que la media muestral es 14.46, el tamaño de la muestra es 40 y la desviación estándar es 1.34. Estime un intervalo de confianza del 95% para la media. Hay que tener en cuenta entonces para resolver este problema que la distribución de la población no es normal. Y sin embargo, gracias al tratado del límite central, al teorema del límite central, la distribución muestral del promedio sí lo es. ¿Cómo calcularíamos el valor? Sería x barra, o sea 14.46, más o menos z por 1.34 dividido por la raíz de 40. Eso nos da el intervalo de confianza. Si usted toma el intervalo de confianza del 95%, entonces el intervalo va a ser entre 14.04 y 14.87. Ese es el rango. La lámina 42 muestra gráficamente la distribución con la media que les di de 14.46, el tamaño de la muestra de 40 y la desviación estándar de 1.34 que presentaba anteriormente. La lámina 43 muestra un ejemplo similar. Igualmente, este es el estudio en locales comerciales con una muestra aleatoria de 400 locales, una media de 280.000 pesos o unidades monetarias por metro cuadrado, una desviación estándar de 85.000. La pregunta es construir un intervalo de confianza del 95%. Y ese intervalo de confianza entonces es entre 269.000 y 299.000. Entonces ustedes ya tienen una idea de cómo poder construir intervalos de confianza. Ahora en la lámina 44 vamos a hablar de otra distribución distinta a la distribución Z. La lámina 44 muestra que vamos a cubrir el tema de la T de estudiante. Pasemos entonces a la lámina 45. La T de estudiante viene de William Gossett, que era un analista en la fábrica de cervezas Guinness en Europa.
Escocia. El señor Gossett se dio cuenta que la distribución normal se equivocaba, no era una muy buena aproximación cuando las muestras eran relativamente pequeñas. Específicamente se dio cuenta que valores lejanos a la media, 4 o 5 desviaciones estándares, tendían a ocurrir más frecuentemente de lo que la distribución normal sugería. Entonces el señor Gossett se ideó una distribución que ajustaba la distribución por el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es pequeño, entonces la distribución se vería un poco distinta a la distribución normal. Y si la muestra era bastante grande, entonces esta distribución sería muy similar a la distribución normal. Por cuestiones de empleo, el señor Gossett no pudo utilizar su nombre en la distribución, pero por eso la llamó estudiante, la T de un estudiante, para darle un nombre genérico. La lámina 46 demuestra la T de estudiante, que en este momento por ejemplo, se ve en rojo con relación a una distribución normal que es más o menos una distribución azul. Luego es un poco más chata o más aplanada en los extremos y se extiende un poco más hacia afuera. Si el tamaño de la muestra tiende a infinito, entonces la distribución normal la distribución T va a ser muy similar a la distribución normal. El ajuste que el señor Gossett propuso depende del tamaño de la muestra, y esto quiere decir, o estadísticamente hablando, se llama grados de libertad. Entre más información se tenga por una muestra muy grande, entre más grados de libertad haya, más similar a la distribución normal será la distribución T. Siguiendo a la lámina 47. Cuando hay muchos grados es mejor porque tenemos más información. Cuando hay pocos grados no es tan bueno. Para darles un ejemplo, si hay un grado de libertad, es decir, si tomamos una muestra de tamaño de 2 observaciones, hay que irse 12 veces más allá de la desviación estándar para tener 95% de las observaciones. Si por el contrario tomamos, digamos, 6 muestras, si la muestra tiene un tamaño de 6 observaciones, es decir, 5 grados de libertad, entonces a un nivel de confianza del 95%, habría que irse 2.58 veces más allá de la media. Si se tienen 11 observaciones, es decir, 10 grados de libertad, habría que irse 2.23 veces más allá de la media. Imagínese usted que si tiene 50 observaciones, 51 observaciones, es decir, 50 grados de libertad, usted tendría que irse 2.01 desviaciones estándares más allá de la media. Comparen eso con la distribución normal. Recuerden que para tener 95% de las observaciones, usted necesitaba pararse en la Z igual a 1.96. Luego, cuando las observaciones se acercan a 50, 51, los valores son muy similares.